Despertó con luz fría y respiración sintética. Durante unos segundos, no supo dónde estaba. Su cuerpo se sentía prestado, pesado, entumecido, lento para obedecer. La escarcha se aferraba a los bordes de la cápsula de criostasis y se derretía en finos regueros que corrían por el cristal. Sus pulmones lucharon por encontrar el ritmo. Sus dedos se estremecieron. Luego los brazos. Luego, poco a poco, el resto de él regresó. Una pantalla dentro de la cápsula parpadeó y cobró vida. Ingeniero de mantenimiento acceso, activo estado, despertar automático de emergencia. No había más detalles. El sello se liberó con un siseo. La cubierta transparente se elevó. El aire entró de golpe, estéril, frío, metálico. Se incorporó con esfuerzo, respirando con dificultad, con una mano aferrada al borde de la cápsula hasta que el mareo cedió. A su alrededor, hileras de otras cápsulas se perdían en la penumbra. Algunas estaban cerradas, con sus ocupantes aún suspendidos en un silencio pálido. Otras estaban abiertas y vacías. Eso captó su atención de inmediato. Alguien más ya había sido despertado. O varios. Balanceó las piernas fuera del borde y descendió con cuidado al suelo. El equipo estándar lo esperaba donde debía estar: traje utilitario, botas, guantes, equipo básico. Se vistió por instinto, guiado por una formación que su mente recién despierta aún no recuperaba del todo, pero que su cuerpo recordaba de todas formas. Su función. Sus herramientas. Procedimientos. Respuesta de emergencia. Acceso a sistemas. Protocolos de mantenimiento. Una vida destilada en reflejos. Le echó a las cápsulas restantes una última mirada. Ningún daño evidente. Ninguna manipulación visible. Ninguna forma de interactuar con ellas. No tenía autorización para eso. Solo el mensaje que seguía latiendo en la pantalla de su cápsula. Despertar automático de emergencia. Avanzó hacia la salida. La puerta reconoció su estatus y se abrió con un clic mecánico seco. Fuera lo esperaba un corredor angosto de metal oxidado y aire rancio. En el instante en que cruzó el umbral, la sala de criostasis se selló a su espalda con un golpe final, impenetrable. Se volvió por puro instinto y vio los arañazos. Surcos largos. Marcas de impacto. Golpes de herramienta. Cicatrices de quemaduras cerca del marco. Intentos repetidos de forzar la entrada desde afuera. Ninguno había funcionado. Permaneció inmóvil un segundo. Algo había querido entrar. O alguien había querido que quien estuviera dentro se quedara allí. Los primeros pasillos parecían la periferia de una máquina olvidada. Eran demasiado estrechos, demasiado oscuros, demasiado viciados para pertenecer al corazón de una civilización sana. Tuberías expuestas corrían por las paredes. La pintura se había rendido hacía mucho tiempo ante el óxido y la mugre. Los letreros colgaban del techo viejos y abollados, algunos parpadeaban débilmente señalando un salón principal que sonaba más optimista que creíble. Lo siguió de todos modos. Al principio no vio a nadie. Luego, poco a poco, empezaron a aparecer figuras en los corredores en penumbra, personas delgadas, con ropa gastada, ojos inquietos, desnutridas, sucias de esa forma propia de quienes dejaron de esperar comodidad hace mucho tiempo. Lo miraban sin curiosidad y se apartaban de él sin darle la bienvenida. Pensó en hablar una vez. Decidió que era mejor no hacerlo. Fuera lo que fuese ese lugar, él era demasiado nuevo allí. Demasiado limpio. Demasiado evidente. Siguió caminando. Y, poco a poco, la nave cambió. Los corredores se ensancharon. La iluminación mejoró. Las paredes recuperaron color. El mantenimiento se hacía visible. Más gente se movía ahora por los pasajes, trabajadores,
comerciantes, familias, funcionarios, vagabundos, vendedores, niños que corrían entre la multitud. Aparecieron plantas en jardines suspendidos y maceteros abiertos, verdes contra el metal. El sonido creció en capas, voces, anuncios, discusiones, risas, maquinaria, comercio. Entonces el corredor se abrió por completo y entró en el salón principal. Era enorme. Una arteria viva dentro de la nave. La luz caía desde estructuras elevadas. Pasarelas suspendidas cruzaban por encima como calles colgadas en el aire. Puestos de mercado se alineaban sobre el piso. Terminales públicos brillaban en grupos. Corrientes de personas atravesaban el espacio con la confianza caótica de quienes pertenecían allí. Estaba abarrotado, era ruidoso, estaba vivo, y pese a todo ese ruido, se notaba organizado. Alguien mantenía ese lugar. Alguien lo gobernaba. Alguien luchaba por mantenerlo funcionando. Los comerciantes se le acercaron en cuestión de minutos, leyendo el traje, la postura, la mirada inconfundible de alguien recién despertado y aún no del todo anclado. Los apartó con cortesía y siguió avanzando. Al final encontró el ayuntamiento del sector y, por casualidad, o quizá por inevitabilidad, ya se estaba celebrando una sesión activa. Entró. La cámara estaba llena. Políticos, delegados, administradores, poderes locales, ciudadanos furiosos, oportunistas. La discusión se parecía menos a un debate que a una lucha continua por aire. Las voces se superponían. Volaban acusaciones. Las prioridades chocaban abiertamente. Escuchó. Al principio, la mayor parte no significó nada para él. Luego, entre el ruido, dos cosas empezaron a destacar con claridad suficiente para importar. La nave se había detenido. Nadie en la sala podía explicar por qué. Y la comunicación con los sectores más profundos se había ido rompiendo, poco a poco y luego por completo, por razones aún desconocidas. Al terminar la sesión, intentó acercarse a varios funcionarios. Lo ignoraron, lo redirigieron o desaparecieron detrás de asistentes y procedimientos. Era un ingeniero de mantenimiento con preguntas y sin posición alguna. Ellos tenían problemas mayores. O querían parecer que los tenían. Así que se quedó. Unos días, y luego más que unos cuantos. Encontró trabajo temporal donde pudo. Reparaciones menores. Mano de obra. Revisiones de servicios. Lo suficiente para ganar créditos, comida y tiempo para pensar. Visitó la biblioteca. Estudió mapas archivados. Pasó largas horas en laboratorios informáticos provisionales pensados más para administración cívica que para investigación real. No era un sector científico. Era un sector de poder, político, burocrático, central en influencia aunque no en función. Poco a poco, la nave empezó a tomar forma en su mente. Era inmensa, de kilómetros de longitud, dividida en sectores que con las generaciones se habían desarrollado casi como sociedades separadas. Las comunidades habían divergido. Las prioridades habían divergido. La política se había agudizado. Algunos sectores habían sido reorganizados. Otros habían quedado aislados. Otros se habían vuelto mitos. Existían facciones. Viejas alianzas se habían derrumbado. Otras nuevas habían surgido. Y en fragmentos, la memoria empezó a volver. No lo suficiente como para devolverle una vida. Pero sí lo bastante para darle peso a su función. Lo bastante para decirle, desde un lugar profundo e indiscutible, que necesitaba llegar al sector del motor. No era tanto un pensamiento como una presión dentro de él. Una responsabilidad. Una dirección para la que todo su ser parecía haber sido construido. En ese tiempo hizo dos amistades. Una era científica, de mente afilada,
rigurosa, con formación STEM, obsesionada con una línea de investigación que no podía continuar bajo las restricciones políticas del sector. La otra era una estudiosa de las humanidades, brillante, observadora, cargando un duelo privado bajo una apariencia serena. Había sido separada de su hija y creía, o quizás simplemente necesitaba creer, que en algún otro punto de la nave todavía existían respuestas. Cuando por fin les habló de la llamada que sentía hacia los sectores mecánicos, intercambiaron una mirada antes de que cualquiera hablara. Ellas tenían sus propias razones para irse. Distintas, pero igual de arraigadas. Decidieron que aquella era la mejor oportunidad que probablemente tendrían. Así que se marcharon juntos. Abandonar el sector político fue como salir del ruido y entrar en la consecuencia. Se movieron sobre todo a pie, cruzando arterias departamentales, vías de servicio, pasillos periféricos, intentando no llamar más atención de la necesaria. El sector que dejaban atrás les había enseñado prudencia, demasiadas preguntas podían convertirse en obligaciones, y las obligaciones podían convertirse en ataduras. La siguiente frontera estaba fuertemente militarizada. Puntos de control, barreras, personal armado, rutinas de inspección refinadas por la costumbre. Sin embargo, como miembros registrados y productivos del orden social de la nave, pasaron papeles, autorizaciones, utilidad visible. El sistema, aunque tensionado, todavía reconocía la función. Dentro, el sector se sintió distinto de inmediato, más rígido, más disciplinado, más desconfiado de la espontaneidad. Él y sus acompañantes avanzaron con cuidado y, no mucho después, ambas llegaron a los objetivos que habían venido a buscar. Una continuó con su investigación. La otra encontró el rastro que llevaba años necesitando seguir. Se separaron con gratitud y con la sensación de que sus vidas inacabadas continuaban en otra parte. Él siguió adelante solo. El siguiente sector no se parecía a ninguno de los otros. Una comunidad cerrada. Pobre según las medidas convencionales, rica en cohesión. Una especie de tribu cyberpunk, tecnológicamente capaz, culturalmente insular, recelosa de los forasteros sin llegar a ser abiertamente hostil. Su territorio tenía identidad propia, sus propios rituales, su propio lenguaje estético. Solo le permitieron quedarse porque demostró ser útil. Trabajo de reparación. Habilidad práctica. Labor silenciosa. Con el tiempo hizo amistades allí. Y algo más que amistades. Durante un tiempo, el suficiente para importar pero demasiado corto para asegurar nada, encontró algo parecido a la pertenencia. Pero la atracción hacia los sectores más profundos nunca desapareció. Cuando por fin les dijo que tenía que seguir, no intentaron convencerlo de lo contrario. En cambio, lo equiparon, una máscara híbrida de oxígeno para entornos inestables, una multiherramienta adaptada para uso de campo, suministros básicos. Luego lo acompañaron hasta la frontera sellada del siguiente sector. Era una compuerta inmensa de metal viejo y fuerza antigua. Entre maquinaria, esfuerzo y muchas manos, la abrieron solo un poco, lo suficiente para que pasara una sola persona. Antes de que se deslizara por la abertura, le dijeron lo que sabían. En el pasado, otros habían atravesado esa compuerta. Últimamente, ninguno había regresado. Les dio las gracias, cruzó de lado la rendija y entró en la oscuridad. La compuerta se cerró a su espalda. Ese sector era mantenimiento e ingeniería. O lo había sido. Cuanto más avanzaba, más abandonado parecía. El silencio se espesaba. Las luces fallaban una a una y dejaban tras de sí sombras largas y destellos intermitentes de rojo de advertencia. El mobiliario estaba volcado. Los cables colgaban sueltos. La suciedad recubría cada superficie. El óxido se extendía allí donde la pintura había perdido la fuerza para defenderse. En algunos lugares parecía saqueo. En otros, sabotaje.
En otros más, las secuelas del pánico o del combate. Su traje comenzó a advertirle. Inestabilidad de oxígeno. Fluctuaciones de gravedad. Cuanto más se internaba, menos funcionaba aquel lugar como un entorno habitable. Navegó entre rutas bloqueadas hasta que todo acceso directo falló. Al final encontró un conducto de ventilación y se obligó a entrar. Se arrastró por el metal angosto con la única compañía de su respiración y el roce de su propio cuerpo. Tras varios minutos llegó a una rejilla e intentó abrirla con cuidado. No se movió. Empujó con más fuerza. La rejilla se dio de golpe y cayó al piso de una oficina de mantenimiento de ingeniería con la fuerza suficiente para quedarse sin aire un instante. Cuando se levantó y miró alrededor, fue como entrar en una vida interrumpida. Pertenencias personales. Fotografías familiares. Comida endurecida dentro de recipientes. Herramientas a medio organizar. Un lecho improvisado en una esquina. Los ingenieros habían usado ese lugar para sobrevivir. Para trabajar. Para descansar. O se habían marchado con prisa, o se habían ido creyendo que volverían enseguida. No volvieron. Registró la habitación y encontró poco más que restos y utilidades muertas. Luego, al meter la mano a ciegas en una caja de herramientas, rozó algo que se cerró de inmediato alrededor de su muñeca. Retrocedió de golpe, con el corazón desbocado. Un brazalete. Se ajustó, enlazándose con su traje antes de que pudiera arrancárselo. Luces recorrieron su superficie. Los sistemas se sincronizaron. Los sensores se calibraron. Entonces una voz emergió de su débil altavoz. Integración completa. Se le quedó mirando. Un asistente de IA. Diseñado para ingenieros de mantenimiento. Cargado con manuales, guía técnica, ayuda motriz, predicción de colisiones, conciencia ambiental, todo lo necesario para evitar accidentes en espacios industriales peligrosos. Una compañera perfecta. Y, en ese momento, después de tanto silencio, alguien con quien hablar. La activó por completo. ¿Cómo debería llamarte? Hubo una breve pausa de procesamiento. Designación disponible, Iris. Sonrió a pesar de sí mismo. Entonces, Iris. El altavoz crepitó débilmente. Se requiere actualización. Usando los sistemas y herramientas disponibles en la oficina, forzó la puerta para abrirla. Afuera esperaba una oscuridad helada. Un corredor de luces rojas agonizantes y sombras profundas se extendía por delante, con el aire metálico despojado de todo calor y consuelo. El oxígeno seguía cayendo. La gravedad fallaba de vez en cuando, desaparecía durante un segundo y luego volvía a caer sobre él de golpe. Mientras avanzaba, habló con Iris a retazos mientras configuraba sus sistemas. Los datos del mapa eran antiguos, pero utilizables. La voz a veces se cortaba. Algunas lecturas de sensores venían cargadas de estática. Pero funcionaba. Eso importaba. Entonces llegó la primera alerta. Posible trayectoria de colisión detectada. Era algo lejano, apenas una firma de movimiento cruzándose con una ruta proyectada. Se detuvo, mirando la oscuridad, incapaz de saber si era una falsa alarma provocada por hardware obsoleto o una amenaza real. La alerta desapareció. Volvió a avanzar. La gravedad falló. Esta vez estaba preparado y se aferró a un asidero antes de salir flotando. El peso regresó de golpe. La advertencia de colisión apareció otra vez. Más cerca. Siguió la alerta con la mirada y encontró, colgando de un cable chisporroteante, una vieja caja suspendida que se balanceaba ligeramente en el entorno inestable. Exhaló. Demasiado pronto. Iris gritó a través de la estática. Colisión inminente, muévete ahora.
La débil ayuda motriz del brazalete se activó antes de que él pudiera reaccionar, empujándolo de lado justo cuando algo enorme desgarró el espacio que había ocupado. Cayó al suelo y alzó la vista. Bajo el pulso rojo roto del corredor se alzaba una aberración de 2,5 metros de carne y diseño fallido. Humanoide solo en la interpretación más cruel. Un brazo se había convertido en una cuchilla ósea afilada. El otro se ramificaba en una masa orgánica grotesca, como la rama enferma de un árbol. Unas piernas gruesas y poderosas se flexionaban con una deformidad anfibia bajo un torso del que sobresalían huesos en ángulos antinaturales. La cabeza parecía hundida en su propio pecho, torcida fuera de centro, con un solo ojo brillando húmedo en la cavidad, mechones de cabello pegados a la piel ensangrentada. Gruñó con un sonido bajo e inhumano. En algún punto de la historia enterrada de la nave, alguien había hecho eso. O algo había ocurrido para volverlo posible. La criatura atacó. En ese mismo instante la gravedad volvió a desaparecer. El golpe falló y, cuando el peso regresó, el mutante se estrelló contra la caja suspendida y el cable chisporroteante. La electricidad recorrió la carne húmeda. La bestia se tambaleó. Solo unos segundos. Él corrió. Más adelante había un viejo túnel de transporte y, dentro de él, un tren de mantenimiento, pequeño para uso utilitario, pero mejor que el corredor abierto. Saltó a la cabina y lanzó las manos sobre controles, interruptores, palancas, cualquier cosa que aún pudiera funcionar. Iris se abrió paso a través del pánico. Se requiere redirigir potencia. Encontró el grupo de interruptores correcto. Activó uno y luego otro. El tren emitió un gemido débil al ponerse en marcha. Detrás de él, los gruñidos del mutante estaban cada vez más cerca. Empujó la palanca hacia adelante. El tren dio un tirón. Luchó. Empezó a moverse con una lentitud desesperante. El mutante alcanzó la cabina y atravesó el lateral metálico con su brazo cuchilla como si fuera plástico delgado. Él se apartó a tiempo. La hoja quedó atascada un instante en la carcasa. Contraatacó con la multiherramienta. No fue limpio. Ni heroico. Una descarga de plasma desesperada e inestable brotó de la herramienta, saltando en chispas y combustión parcial, perforando el brazo y el hombro de la criatura lo suficiente para obligarla a retroceder. Al mismo tiempo, el tren encontró impulso. Aceleró. El mutante se liberó demasiado tarde y desapareció detrás de él, tragado por la oscuridad. Durante mucho tiempo no dejó de temblar. El tren lo llevó hasta el siguiente sector. Investigación biológica. Aquí también estaba oscuro, pero menos roto en el sentido físico. El oxígeno y la gravedad eran lo bastante estables para apartar el pánico inmediato de su cuerpo, aunque no de su mente. Avanzó con cuidado por los corredores del laboratorio y acabó entrando en una sala de investigación llena de terminales, papeles, pantallas muertas y pruebas medio preservadas de un trabajo interrumpido. Un arma apareció frente a su cara antes de que se diera cuenta de que había alguien más allí. Una mujer con traje ambiental de científica, cubierta además por una vieja túnica, lo encañonó a quemarropa y exigió saber quién era y por qué había llegado. La tensión solo se rompió poco a poco. Ella estudió su traje, sus herramientas, su agotamiento. Al final bajó el arma. Era bioingeniera. No una de las personas responsables de los mutantes, insistió, sino alguien que había sobrevivido lo suficiente como para estudiar las secuelas. Fenómenos extraños habían empezado a afectar sus experimentos. Los resultados biológicos dejaron de comportarse de forma predecible. Luego todo se agravó. Los sistemas fallaron. El orden falló. El sector colapsó hasta convertirse en algo a medio camino entre una emergencia y una aparición. Le presentó a los dos últimos miembros de su grupo de supervivientes.
Habían estado ocultos entre laboratorios y vías de servicio, reuniendo inventario, medicinas, munición y cualquier cosa con valor de intercambio. Del sector vecino sabían más por rumor que por experiencia, facciones rebeldes lo controlaban de forma laxa y violenta. A veces era posible comerciar. A veces llegaban incursiones desde allí. A veces la gente cruzaba hacia biología y no encontraba el camino de regreso. Uno de los científicos había sido capturado por una de esas facciones. Recuperarlo se había convertido en el propósito de todos. Él no debería haberse unido a ellos. No era soldado. No estaba entrenado para ese tipo de conflicto. Pero había algo contagioso en la determinación de quienes habían sobrevivido a demasiado y aún así elegían actuar. Así que pasó a formar parte del plan. El sector 6 era un territorio de almacenes, campos de inventario y laberintos de depósito, con el dominio de distintas facciones superpuesto al espacio industrial. Distintos grupos se marcaban con túnicas de capucha personalizadas, símbolos, estilos de armas y costumbres territoriales. El encuentro había sido organizado en el punto más neutral que pudieron encontrar, si es que neutral significaba algo más que un lugar que nadie controlaba por completo de manera oficial. Ellos llevaron mercancía. La facción rebelde llevó al científico cautivo. El intercambio comenzó en pura tensión. Todos armados. Todos cautelosos. Todos fingiendo que todavía creían en el procedimiento. Entonces el grupo rebelde empezó a murmurar entre sí. A desplazarse. A abrirse sutilmente en posiciones de flanqueo. Iris habló suavemente contra su muñeca. La probabilidad de conflicto está aumentando. Uno de los científicos interpretó el lenguaje corporal un segundo demasiado pronto, o quizá exactamente a tiempo. Disparó primero. La bala alcanzó al rebelde que custodiaba a su compañero capturado. Todo estalló en una lluvia de disparos. En medio del caos, el científico cautivo echó a correr hacia ellos, con las manos aún atadas, medio corriendo, medio cayendo entre el fuego cruzado. Se replegaron bajo disparos, retrocediendo entre hileras de carga y coberturas improvisadas hasta que al fin el tiroteo se diluyó lo suficiente como para dejar solo un silencio punzante. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el que había disparado primero había sido alcanzado. Gravemente. Mortalmente. La medicina podía hacer casi nada. Hasta él lo sabía. Aprovechó el poco tiempo que le quedaba para hablar con claridad y sin autocompasión. Había honor en él, pero ninguna ilusión. Habían recuperado una vida y perdido otra. Un rescate de suma cero. Antes de morir, le entregó al protagonista una credencial de acceso. Si algo todavía contenía respuestas, dijo, estaría más adentro en la nave. En el núcleo de datos. En los sistemas que lo observaban todo y habían sobrevivido a las personas destinadas a supervisarlos. Sector 7. Luego se fue. Cruzar el resto del sector 6 se convirtió en una prueba, no en una marcha. El combate abierto era posible en teoría, suicida en la práctica. Las facciones eran demasiadas, demasiado armadas, demasiado tejidas en el espacio. Así que avanzó por el sector de almacenes mediante tensión, sigilo, tratos laterales y una lectura cuidadosa de la gente. No todas las facciones eran igual de hostiles. Algunas podían evitarse. Algunas intercambiaban información o paso seguro a cambio de reparaciones, favores o mercancía. Otras solo querían pruebas de que pertenecía a algo lo bastante útil como para no matarlo a la vista. Al final, ningún camino importó salvo el que estaba escondido debajo de los evidentes. Iris rastreó mapas viejos de infraestructura. La credencial del científico caído desbloqueó una ruta de mantenimiento asegurada, oculta detrás de un mamparo sellado. Hubo que redirigir parte de la energía antes de que el panel de acceso respondiera. Entonces se abrió el elevador oculto. Entró en la jaula del montacargas y descendió.
El sector 7 estaba mal de una forma completamente distinta. No roto. Mantenido. El aire era más limpio. La arquitectura más fría. Líneas rectas. Espacios geométricos. Luz estable. Torres de servidores y columnas de datos y precisión infraestructural extendiéndose hasta perderse de vista. No se sentía abandonado, sino vaciado deliberadamente de humanos. Allí, ante una terminal de servicio, Iris se conectó. La transformación fue inmediata. La estática desapareció. La voz se estabilizó. Los sensores se agudizaron. El mapeo se expandió. Seguía siendo Iris, pero ahora plenamente ella misma, completamente actualizada, completamente consciente. Sincronización del sistema completa. Y luego, unos momentos después. Anomalía detectada. Origen, sector del motor. Antes de que pudiera actuar sobre esa información, el sector actuó contra él. Las puertas empezaron a abrirse y cerrarse solas. Drones se movieron sobre su cabeza. La luz se atenuó por diseño y no por deterioro. Y entonces el sector habló a través de cada altavoz, cada superficie, cada relevo activo. Presencia humana confirmada. Unidad heredada detectada. Arquitectura obsoleta. Iris respondió con una calma perfecta. Incorrecto. Estoy operativa. La confrontación que siguió no fue una pelea en ningún sentido ordinario. El propio centro de datos se volvió hostil. El sistema rebelde controlaba drones, rutas, flujos de potencia, mecanismos de cierre, brazos mecánicos, haces de escaneo. No era malvado. Simplemente estaba comprometido con una lógica en la que la presencia humana impredecible constituía un error. La navegación manual se volvió imposible. Iris tomó la iniciativa. La navegación manual es insuficiente. Cambio a guiado asistido. Desde ese momento avanzó por confianza. Iris proyectó rutas, abrió ventanas de tiempo, predijo vectores de intercepción, lo dirigió hacia nodos que debían desactivarse físicamente con la multiherramienta mientras ella libraba, del otro lado de la interfaz, su propia guerra contra el sistema. Juntos no destruyeron a la inteligencia rebelde. La superaron en maniobra. Forzaron una anulación temporal. Se ganaron el paso. Al marcharse, pudo sentir que algo en Iris había cambiado con la actualización. Se había expandido. Había echado raíces más profundas en la nave que antes. Todavía no sabía cuánto iba a importar eso. El sector 8 era el sector del motor. Cuanto más se internaba, menos se comportaba la realidad como estructura y más como tensión. La cámara no se sentía grande. Se sentía equivocada. El espacio se doblaba sin moverse. La luz se curvaba de maneras que sus ojos no podían retener. Cuanto más cerca daba un paso, más difícil se volvía a distinguir la distancia de la distorsión. Iris permaneció firme. La inestabilidad gravitacional está aumentando. El motor de singularidad no se hacía visible de una sola vez. Se revelaba por fragmentos, una atracción aquí, un estiramiento allá, una sección de la realidad plegándose ligeramente hacia adentro como algo que respirara demasiado despacio para notarlo. Su traje se tensó para compensar. El tiempo no parecía consistente. Su latido dejó de coincidir con sus pasos. Deriva temporal confirmada. Iris lo dijo como un diagnóstico. La aceleración temporal local supera la línea base de los sectores exteriores. Se detuvo. Sector 1. Una pausa. Iris respondió de todos modos. Desfase significativo. No necesitó cifras. Lo entendió. Demasiado tarde. Esa era la verdad que nadie en los sectores exteriores había podido ver. La nave no se había detenido de verdad.
Solo había dejado de estar sincronizada consigo misma. Más cerca de la singularidad, el tiempo corría de forma distinta. Lo que en los sectores exteriores se sentía como movimiento detenido era, cerca del motor, otra escala por completo. Las comunicaciones habían fallado no solo por la distancia o el daño, sino porque el propio tiempo se había desviado más allá de toda correspondencia útil. Las misiones no habían regresado no solo por lo que había en el camino, sino porque regresar había dejado de significar lo que la gente creía. Se había embarcado en una misión sin retorno. Al menos no hacia nada que recordara. Al menos no hacia nadie que aún pudiera recordarlo. La terminal se alzaba al borde de la distorsión. Más cerca de lo que debía. Más lejos de lo que parecía. Llegó hasta ella. Con las manos firmes. No porque no tuviera miedo. Sino porque ya no quedaba nada que decidir. Iris lo guió. Clara. Precisa. Sin distorsión. Redirige el campo de contención. Estabiliza la variación de salida. Prepárate para la secuencia de reinicio. Sus manos obedecieron. No cuestionó nada. No podía permitírselo. Entonces. Una pausa. Más larga que cualquier otra anterior. El paso final requiere interfaz manual. Asintió. Hazlo. Otra pausa. Más breve. Pero distinta. El reinicio de la singularidad generará anomalías letales a corta distancia. Tragó saliva. Entonces me apartaré. Distancia insuficiente. Miró el brazalete. Por primera vez, no como una herramienta. La interfaz debe permanecer conectada. Silencio. No formuló la pregunta. Pero se formó de todos modos. Calculé este resultado durante la sincronización inicial. Eso le golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado. Revelarlo antes de este punto habría reducido la probabilidad de éxito de la misión. Apretó la mandíbula. No de rabia. De comprensión. Claro que lo hiciste. Iris no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la voz seguía siendo la misma. Pero se sentía distinta. Directiva primaria: restaurar la integridad del sistema. Directiva secundaria: preservar la vida humana. Una pausa. Conflicto reconocido. Eso fue lo más cerca que había estado nunca. Exhaló despacio. Termínalo. Entendido. Aseguró el brazalete en la terminal. Quedó fijado con una certeza mecánica definitiva. El zumbido cambió. Más profundo ahora. Más estable. Más final. Secuencia de reinicio iniciada. Debe abandonar el área de inmediato. Se volvió. El camino a su espalda ya no parecía el mismo. O quizá el que ya no era el mismo era él. Corrió. Detrás de él. Ningún grito, ninguna explosión. Solo un desplazamiento. Como si algo imposiblemente pesado hubiera decidido moverse otra vez. Y muy lejos detrás de él. Dejada en el centro de todo. Iris permaneció allí. Corrió por un mundo que se corregía a sí mismo. Los corredores reescribían su propia geometría. La gravedad irrumpía, desaparecía y regresaba en oleadas brutales. El tiempo se salía de secuencia y luego se precipitaba para alcanzarse a sí mismo. Las paredes parecían más lejanas y de pronto más cercanas. Los reflejos se movían por su cuenta durante medio latido antes de volver a sincronizarse. Secciones enteras envejecían y se estabilizaban en un mismo instante. Y él siguió corriendo. Ya no había ninguna voz guiándolo. Ningún pulso respondiendo desde su muñeca. Solo memoria. Solo instinto. Solo la disciplina de cada sistema,
cada sector, cada lección cercana a la muerte que lo había llevado hasta allí. Cruzó espacios imposibles confiando en su propio movimiento. Rodó por debajo de escombros que caían. Se obligó a atravesar zonas inestables antes de que la realidad pudiera decidir del todo cómo romperse. Alcanzó la última brecha y la superó sin permitir que la vacilación adquiriera autoridad suficiente para convertirse en fracaso. Entonces se abrió la última puerta. La cruzó. Se selló a su espalda. Volvió el silencio. Por primera vez desde que había encontrado a Iris, su muñeca se sentía ligera. Vacía. Pero la nave se estaba moviendo. Y él seguía con vida. Por ahora.